¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. No te detengas. Me llamo Javier Morales. Vivo en Chiapas. Todo empezó con las pesadillas de mi amigo Ricardo. Ricardo Padilla, para ser exactos, un hombre bueno, tranquilo, casi un hermano para mí. Siempre lo he conocido como una persona serena, pero desde hace unos meses, algo lo estaba carcomiendo por dentro. Al principio, no le di mucha importancia. Ricardo siempre ha sido propenso al estrés, especialmente con su trabajo como transportista. Se la pasa en la carretera, manejando tráileres de carga pesada a través de todo el país, lidiando con el tráfico, el clima y, a veces, hasta con la delincuencia. Pensé que sus pesadillas eran solo una manifestación de la presión laboral. Pero las cosas empezaron a ponerse raras. Ricardo comenzó a describirme sus sueños con detalles escalofriantes. Siempre era lo mismo, se encontraba manejando por una carretera solitaria, de noche. La luz de los faros iluminaba un camino interminable, flanqueado por árboles oscuros y amenazantes. Entonces, veía una figura en el espejo retrovisor. Una sombra, decía, con forma humana, pero sin rostro definido. Una sombra que se acercaba lentamente, arrastrándose por el asfalto. Lo más perturbador era el sonido. Un arrastre lento, constante, como si algo pesado se deslizara por el pavimento. Ricardo decía que ese sonido lo despertaba siempre, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y el cuerpo cubierto de sudor frío. Al principio, intenté tranquilizarlo. Le sugerí que viera a un médico, que tomara algo para relajarse. Incluso le recomendé que se tomara unos días de descanso, lejos de la carretera y del estrés del trabajo. Pero nada parecía funcionar. Las pesadillas persistían, cada vez más vívidas y aterradoras. Un día, Ricardo me llamó desesperado. Estaba en su casa, en el pequeño pueblo de Ocosocuautla, temblando de miedo. Me dijo que había tenido otra pesadilla, la peor de todas. En esta ocasión, la sombra no solo se había acercado, sino que lo había alcanzado. La había visto reflejada en el espejo, justo detrás de él, con sus manos extendidas hacia su cuello. Javier, necesito que vengas, me dijo con la voz entrecortada. Creo que me estoy volviendo loco. No dudé ni un segundo. Tomé mi coche y conduje hasta Ocosocuautla. Cuando llegué, encontré a Ricardo hecho un manojo de nervios. Estaba pálido, ojeroso y temblaba como una hoja. Me invitó a pasar a su casa, una construcción sencilla de una sola planta, con un pequeño jardín al frente. La casa estaba en penumbra, a pesar de ser mediodía. Ricardo siempre ha sido un poco ermitaño, pero esta vez la oscuridad era aún más palpable. Me condujo a la cocina, una habitación pequeña y funcional, con una mesa de madera en el centro y una ventana que daba al patio trasero. Necesito contarte todo, me dijo, sentándose a la mesa. Desde el principio. Y así lo hizo. Me relató cada detalle de sus pesadillas, desde la primera sombra en la carretera hasta la última y aterradora visión en el espejo.
Me habló del sonido de arrastre, del miedo constante que lo invadía, de la sensación de que algo lo estaba acechando. Mientras Ricardo hablaba, yo intentaba mantener la calma. No soy una persona supersticiosa, pero la angustia de mi amigo era palpable. Sabía que algo andaba mal, aunque no supiera qué era. He estado investigando, me dijo de repente. He leído sobre gente sombra, sobre entidades que se alimentan del miedo. Creo que eso es lo que me está pasando. Lo miré con incredulidad. Ricardo siempre ha sido un hombre racional, un tipo práctico que no cree en fantasmas ni en cuentos de terror. Pero ahora, parecía convencido de que algo sobrenatural lo estaba atormentando. Ricardo, no creo en esas cosas, le dije. Pero sí creo que estás sufriendo. Necesitas ayuda profesional. Ya fui al médico, me respondió con desesperación. Me hicieron análisis, me dieron pastillas para dormir, pero nada funciona. Las pesadillas siguen ahí. Suspiré. No sabía qué más decirle. Lo único que podía hacer era escucharlo y tratar de apoyarlo. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Quiero que te quedes conmigo, me dijo. Quiero que me ayudes a entender qué está pasando. Quiero que me digas si estoy loco. Acepté quedarme. No podía dejar a mi amigo solo en esa situación. Pasamos la noche en su casa, hablando y tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Pero mientras más hablábamos, más convencido estaba de que algo extraño estaba ocurriendo. Esa noche, dormimos en la misma habitación. Ricardo insistió en que no quería estar solo. Yo accedí, aunque me sentía incómodo. No podía sacarme de la cabeza las historias de sombras y entidades que se alimentan del miedo. La noche transcurrió en silencio, al menos al principio. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido. Un arrastre lento, constante, que venía de afuera de la habitación. Me senté en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza. Miré a Ricardo, que dormía profundamente a mi lado. Parecía tranquilo, ajeno al ruido. El sonido de arrastre se hizo más fuerte, más cercano. Era como si algo pesado se deslizara por el pasillo, acercándose a la puerta de la habitación. Tuve un escalofrío. Sentí un miedo irracional, un terror que me heló la sangre. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no era nada bueno. Desperté a Ricardo a sacudidas. ¿Oyes eso?, le susurré. Ricardo se despertó sobresaltado. Escuchó por un momento y luego abrió los ojos con terror. Es el sonido, dijo con la voz temblorosa. Es la sombra. Nos quedamos sentados en la cama, escuchando el arrastre que se acercaba. La puerta de la habitación estaba cerrada, pero sentía que la sombra estaba justo al otro lado, esperando para entrar. De repente, el sonido se detuvo. Un silencio absoluto invadió la casa. Un silencio que era aún más aterrador que el arrastre. Ricardo y yo nos miramos con pánico. Sabíamos que algo estaba a punto de suceder. Entonces, la puerta se abrió lentamente. No había nadie allí. Solo oscuridad. Pero sentí una presencia, una energía maligna que emanaba del pasillo. Ricardo gritó. Se levantó de la cama y corrió hacia la puerta, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí. No, Ricardo. Grité, tratando de detenerlo. Pero era demasiado tarde. Ricardo salió corriendo al pasillo y desapareció en la oscuridad. Lo seguí, con el corazón latiéndome con fuerza. Encendí la luz del pasillo, pero no vi nada. Ricardo había desaparecido. Lo llamé a gritos, pero no obtuve respuesta. Recorrí toda la casa, buscando a mi amigo en cada habitación, en cada rincón. Pero no lo encontré. Desesperado, salí al jardín.
La noche era oscura y silenciosa. La luna estaba oculta tras las nubes y el único sonido era el de mi propia respiración agitada. Entonces, lo vi. Ricardo estaba de pie en medio del jardín, mirando hacia el cielo. Su rostro estaba pálido, sus ojos estaban vacíos. Parecía un autómata, un muñeco sin vida. Me acerqué a él con cautela. «Ricardo, ¿estás bien?», le pregunté. Ricardo no respondió. Siguió mirando al cielo, con la mirada fija en un punto invisible. Lo toqué en el hombro. Ricardo se giró lentamente hacia mí. Sus ojos estaban completamente negros. «Ya viene por ti», dijo con una voz que no era la suya. Una voz grave, gutural, que me heló la sangre. Retrocedí aterrorizado. Sabía que ese no era Ricardo. Algo se había apoderado de él. Ricardo se abalanzó sobre mí. Me agarró del cuello con sus manos frías y huesudas. Sentí que me asfixiaba, que me quedaba sin aire. Luché con todas mis fuerzas, tratando de liberarme de su agarre. Pero Ricardo era más fuerte de lo que recordaba. Su fuerza era inhumana. Logré zafarme de su agarre por un instante. Lo empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo hacia la casa. Ricardo me persiguió. Corría detrás de mí con una velocidad sorprendente. Parecía una sombra, una criatura de la noche. Entré en la casa y cerré la puerta con llave. Ricardo golpeó la puerta con furia, tratando de derribarla. Me alejé de la puerta, temblando de miedo. No sabía qué hacer. Estaba atrapado en la casa con una criatura que había sido mi amigo. Ricardo siguió golpeando la puerta durante un rato. Luego, el silencio volvió a reinar en la casa. Me quedé paralizado, escuchando atentamente. No sabía si Ricardo se había ido o si estaba esperando para atacarme. Pasaron horas. La noche se hizo eterna. El sol comenzó a salir, iluminando tenuemente la casa. Con cautela, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Ricardo ya no estaba allí. Salí de la casa, con el corazón latiéndome con fuerza. Recorrí el jardín, buscando a Ricardo. Pero no lo encontré. Ricardo había desaparecido. Llamé a la policía. Les conté todo lo que había sucedido, pero no me creyeron. Pensaron que estaba loco, que había inventado toda la historia. Me llevaron a un hospital psiquiátrico. Me hicieron pruebas, me interrogaron, me medicaron. Pero nada funcionó. Seguía viendo a Ricardo, con sus ojos negros y su voz gutural. Después de unos meses, me dieron de alta. Dijeron que estaba estable, que ya no representaba un peligro para mí mismo ni para los demás. Pero yo sé la verdad. Sé que Ricardo sigue ahí fuera, en alguna parte. Sé que la sombra sigue acechándome. Desde entonces, vivo con miedo. No duermo bien, tengo pesadillas recurrentes. Cada vez que veo una sombra, siento que Ricardo está cerca. Ya no conduzco de noche. Evito las carreteras solitarias. Tengo miedo de mirar por el espejo retrovisor. Sé que la sombra volverá por mí. Sé que Ricardo volverá a buscarme. Y sé que esta vez, no podré escapar. A veces, en la oscuridad de la noche, escucho el sonido. Un arrastre lento, constante, que se acerca cada vez más.